Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. Y en el video de hoy nos vamos a ir a ver un juego de los Yankees. Voy a hacer un video exclusivo para mostrarles cómo es. No sé cuánto va a durar este video. Por ahí 5 minutos. Por ahí... Ops. ¿Vamos a ir en ese bus? No lo sé. Pero bueno, me tengo que ir porque allá están todos esperando para ir al juego. Y no quiero que se vayan sin mí. Vamos a ver cómo es ir a ver un juego de los Yankees en Estados Unidos. Yeah. Okay. So when we get there, we will need to go through security. So if you have any iPad, laptop, speakers, leave it on the bus because they're not allowed in the stadium. Neither are open bottles, like water bottles. They're not allowed into the stadium. Really? Yeah. Thank you. Not this. El viaje desde el campus hasta el Yankee Stadium duró casi 1 hora en bus. La salida fue organizada por EF y la reservé directamente desde la app del campus. Costó alrededor de $135, que no es barato, pero vale la pena vivir la experiencia. Y después de 1 hora de trayecto e indicaciones, ahí estaba, el Yankee Stadium. Ese nombre ya pesa, es como ver un templo deportivo desde afuera. El estadio fue inaugurado en 2009 en el Bronx y es la casa de los New York Yankees, uno de los equipos más icónicos del béisbol mundial. No es casualidad que muchas películas, documentales y fanáticos de todo el planeta hablen de este lugar con tanto respeto. Entrar por primera vez siendo de otro país es como si el tiempo se te desacelerara. Te sobrepasa el tamaño del lugar, la vibra de la multitud, ese murmullo entre expectante y festivo. Podés sentir que no estás solo, que miles vinieron por lo mismo que vos. Vivir una experiencia que para muchos estadounidenses es cultura, tradición y fiesta familiar. Y dentro del estadio lo que te ofrecen es una experiencia completa. Podés recorrer puestos de comida, desde los clásicos hot dogs gigantes hasta papas, pretzels, snacks típicos, cervezas artesanales y nachos. Todo el mundo come, conversa, grita, celebra, es un ritual social, como ir a una gran fiesta deportiva. Además, hay tiendas oficiales con remeras y gorras de los Yankees, además de otros objetos, por todos lados. Si sos fanático o querés llevarte un recuerdo, hay de todo. Y si te gusta la historia del deporte, hay rincones con placas, fotos y homenajes a viejas glorias. En mi caso elegí comprarme una hamburguesa. El precio es bastante elevado considerando que si querés bebida y papas todo se cobra aparte, así que gasté aproximadamente unos $32 en una hamburguesa con papas y un agua. Eso sí, el tamaño era súper abundante. Volviendo a los Yankees, tienen una historia enorme. Campeonatos, rivalidades legendarias, nombres que son sinónimos de béisbol. Estar acá es como abrir un libro vivo de historia deportiva. Cada vez que ves las iniciales NY, no es solamente un equipo, es una franquicia que marcó épocas y dejó huella en la cultura deportiva mundial. Y el público también forma parte del show. No es como ir a ver cualquier deporte por primera vez. Acá la gente canta, se ríe, comenta jugadas como si fueran expertos, pero todo en un tono amable. Por lo menos en mi experiencia no presencié ninguna pelea ni rivalidades. Todo era desde un lugar más amistoso. El béisbol, para los estadounidenses, no es simplemente un juego. Es salida familiar, plan con amigos, es tradición. Llega un punto en el que te contagias de esa vibra y empezás a sentir cada lanzamiento, cada swing como si fuera algo personal.
Algo curioso si nunca viste un partido en vivo, no hay reloj. Los partidos no duran X cantidad de tiempo, duran lo que duran las entradas, que son 9. Eso hace que cada jugada importe, que cada momento tenga peso. Ese día el partido duró unas 3 horas largas, suficientes para experimentar desde la emoción del primer lanzamiento hasta el resultado final en el marcador. Aunque si no sos conocedor del béisbol o no te gusta, probablemente 3 horas se te haga un poco largo. Pero, repito, merece la pena vivir la experiencia. Ese día, los Yankees recibieron a los Detroit Tigers en el Bronx. Fue una noche donde los Tigers dominaron de manera contundente, ganando el partido 11-1. Para quienes conocen un poco sobre béisbol, hubo momentos interesantes. En el quinto inning, Gleyber Torres, que jugó varios años con los Yankees antes de pasar a Detroit, conectó un doblete y remolcó varias carreras contra su ex equipo, lo cual generó una ovación particular de la gente porque muchos lo recuerdan con cariño. Más adelante, el line-up de los Tigers mantuvo la presión con batazos largos, jonrones y jugadas que hicieron vibrar a la fanaticada visitante. Por otro lado, la ofensiva de los Yankees no encontró el ritmo ese día y terminaron con pocas oportunidades claras. Cuando estaba ahí filmando, se escuchaban gritos cada vez que alguien conectaba fuerte con la pelota. Hay un momento en el béisbol donde no importa si sabes las reglas al dedillo. La pasión y la energía de la gente te atrapan. Temas de cánticos, ovaciones y el clásico griterío de Let's Go Yankees mezclado con aplausos para jugadas brillantes de los Tigers. Si alguno está pensando en hacer lo mismo algún día, planéenlo con tiempo. En el caso de que estén en un programa como IF, pueden ir mirando las salidas organizadas del campus y si no, ir averiguando cómo hacerlo por tu cuenta. También está bueno llevar alguna merch pequeña, como una gorra o una camiseta, como para sentirte parte de la experiencia. En nuestro caso, IF nos regaló una gorra y cuando entramos al estadio, en el estadio mismo nos regalaron un gorrito tipo invernal de los Yankees. También lleven paciencia para el tránsito y las filas adentro, así que procuren llegar temprano. Y cuando el partido termina, cuando las luces siguen prendidas pero la gente empieza a irse, pasa algo interesante. El estadio se vacía de a poco, el ruido baja y recién ahí caes del todo en donde estuviste. No es solo un lugar enorme ni un equipo famoso. Es un espacio donde miles de personas se reúnen a compartir algo en común, aunque no se conozcan, aunque vengan de historias completamente distintas. Estar ahí siendo de otro país suma una capa extra, porque no creciste viendo béisbol todos los domingos, no tenés ese deporte incorporado desde chico, y aún así entendés perfecto lo que está pasando. La emoción, la expectativa, la frustración cuando algo no sale, la euforia cuando sí. Eso no necesita traducción. Salir del estadio, volver a subir al bus, cruzar otra vez la ciudad de noche, con New York iluminada, es como cerrar un círculo. Sabes que fue una experiencia puntual, un día específico, un partido más dentro de una temporada larguísima. Pero para vos no fue uno más. Fue estar en un lugar icónico, viviendo algo muy propio de la cultura estadounidense, desde adentro y sin filtro. Y si estás pensando en hacer algo así, ya sea con una escuela como IF o por tu cuenta, mi consejo es simple. Anda, no hace falta entender todas las reglas ni ser fanático. Lo importante es estar, mirar alrededor, absorber el ambiente y dejar que la experiencia haga lo suyo. Porque hay planes que no son solo un plan turístico, son parte de estar viviendo un viaje de verdad. Y ese día, en el Bronx, en el Yankee Stadium, eso fue exactamente lo que pasó. Espero que les haya gustado este video, cuéntenme qué les pareció, cuéntenme si alguna vez fueron a ver un partido de béisbol o si les gustaría ir, coméntenme lo que quieran, los voy a estar leyendo, no se olviden de darle me gusta con la manito, suscribirse si quieren ver más videos como este y será hasta un próximo videito. Adiós.